Amén. Así que hoy quiero que abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Sí, Santi me ayuda. Eso, gracias. Tenga esa actitud expectante de lo que Dios va a hacer. No estaba preparado a decirles esto, pero siento de Dios decirles, estén expectantes para lo que Dios va a hacer. Amén. Génesis, Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Un texto bastante interesante. Un texto que cuando uno lo lee puede entender entre líneas que es un momento donde el Señor Jesús está llamando a Pedro, lo está apartando. Pero si nos ponemos a fijarnos en los detalles del texto, hay muchas cosas que suceden allí. ¿Sabes? Mientras que estaba preparando este sermón, tenía bastantes dudas. No estaba seguro en cuanto a este sermón que quería compartirles hoy. Dentro de mí quería compartirles algo como el propósito del otro año, lo que Dios va a hacer en el 2025 con algunos, no sé, algo con miras hacia el 2025. Porque ciertamente, pues, este año ya se está yendo. Pero el Señor me ministró y me dijo: no. Y me dio este mensaje. Y yo con serias dudas, de verdad, con temor, le dije: Señor, como que me pones en estrecho. Y a mí algo que me incomoda es que alguien me ponga en estrecho. Yo le dije: pero aquí estoy para obedecer. Y a lo largo de esta semana, el Señor me confirmó este mensaje y como que dije: no puede ser. O sea, me toca o me toca, no me puedo bajar de este barco. Así que hoy tengo la certeza de que Dios va a hacer algo. De que este mensaje va para todos o para uno y será suficiente. Créanme que sí. Estoy seguro que esta mañana Dios nos va a hablar de una manera poderosa.
Así que estemos preparados porque hoy Dios va a hacer algo en medio de nosotros. Amén. Mientras que estructuraba este mensaje y lo estaba leyendo y releyendo, y yo decía, Señor, ¿pero qué me quieres hablar en este pasaje? El Señor me ministraba que quizá muchos estamos como Pedro. Y tú te preguntarás, bueno, pero si este es el momento en el que el Señor está llamando a Pedro. Pedro, un hombre que se dedicaba a la pesca en aquel momento. Un hombre que hasta ahora estaba siguiendo los pasos del maestro. Si tú lees en el capítulo anterior, es la primera vez que Jesús va a casa de Pedro, hace milagros, pero no había un reconocimiento como tal de parte de él, sino hasta este capítulo. Un hombre que no había tenido un buen día en su trabajo. Pedro había salido con su mejor actitud a trabajar durante la noche, pero la Biblia dice ahí que Pedro no pescó nada. Cuando Pedro llega a la orilla del mar de Genesaret, con todos los que estaban ahí al final que menciona, pues ¿qué se podía poner a hacer Pedro? Lavar las redes, nada más, porque no había pescado nada. Pedro no tenía su mejor día. Pedro no tenía su mejor momento. Él salió a trabajar y llegó a su casa en blanco, sin un sustento, sin un pez, sin nada. Y yo decía, bueno, o sea, que alguien salga a pescar y no pesque es muy raro, más cuando es de profesión. Y recordaba hace muchos años que mi papá tenía un hobby y era ir a pescar. Nos llevaba a pescar algunos fines de semana. Entonces él tenía su red, la tiraba, tenía sus anzuelos, tenía todos sus coroticos para pescar. Tenía todo preparado, como Pedro, sus redes. Pero resulta que no se pesca en cualquier lugar. Lo primero que tú tienes que hacer es pescar en aguas profundas, porque o si no, pues los peces no van a llegar. Algo interesante de la pesca es que es valioso el silencio. Tú no puedes pescar en medio de mucho ruido, porque los peces no se van a acercar. Por eso Pedro pescaba en la noche, en el momento en que no había nadie, en el momento en que el mar de Genesaret estaba tranquilo, en que no había multitud alrededor para interrumpir. Según algunos historiadores, alrededor del lago de Genesaret vivían algunas comunidades, no menos de 15,000 personas. Eso quiere decir que ese lago en el día permanecía lleno de gente. Era imposible de pescar en el día. Por eso ellos se dedicaban a la pesca en la noche. Y si algo aprendí también en medio de la pesca, es que hay que ser pacientes. Tú no puedes tirar la carnada y ya sacaste y capturaste un pez. No. Es de paciencia, es de tranquilidad, es de manejar la calma. Por eso un pescador se gastaba toda la noche. Y hay algunos peces que son tan vivos que muerden la carnada por los laditos y la arrancan y se van. Y uno como, ¿y aquí qué pasó? Este pez salió más vivo que yo. Y se te llevaron todo. Y puedes terminar el día en blanco, como Pedro. Pedro toda la noche pescando. Ya te podrás imaginar cómo se sentiría Pedro si el sustento de su casa provenía de él y de su trabajo, que era la pesca. Llegar sin nada a la casa, ¿cómo sería? Ponte en la posición de Pedro. Si tú sales a trabajar, vives del día a día
sales, no vendes nada y llegas a tu casa y todo el mundo esperando qué trajo, cuánto, cómo le fue y no llegar con nada. ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Frustrado? ¿Triste? ¿Preocupado? Como todo buen pescador, terminó de pescar y comenzó a alistar sus redes. Para esa misma noche, a ver si tenía un poco de suerte para pescar algo más. Pedro estaba allí y resulta que Jesús estaba predicándole a una multitud. Y el texto dice que Jesús se sube a la barca de Simón, puntualmente de él, y le dice, córrela un poco más, parafraseando, y Jesús se para ahí y predica, y yo me imagino a Pedro mientras que desenredaba, mirando a Jesús y sus enseñanzas, desenredando y mirando, escuchando lo que el maestro decía atentamente, pero sin imaginarse, mis hermanos, sin imaginarse lo que estaba a punto de acontecer. Cuando Jesús le dice a Pedro, vamos mar adentro. Pedro como que, no, ¿y ahora? Pero Pedro iba a experimentar algo que el Señor me habló y fue lo inesperado de Dios. Hoy quiero que le digas a la persona que está a tu lado, lo inesperado de Dios. Díselo con esa certeza, lo inesperado de Dios. Pedro boga mar adentro, Jesús le dice, echa la red. Y Pedro saca la excusa y le dice, Señor, ya he pescado toda la noche. O sea, toda la noche he hecho mi trabajo bien hecho y no he pescado nada. Y tú me dices que en el día, que en el momento en que está una multitud alrededor de nosotros, bogue mar adentro para pescar. Es algo ilógico, mis hermanos. Es algo que naturalmente un pescador no asume como algo bueno, sino que es algo como que vamos a mirar a ver qué se puede hacer. Pero cuando Pedro va a sacar la red y no puede, y jala y no puede, se da cuenta que algo está pasando, algo sobrenatural está pasando, tanto así que tiene que llamar a la otra barca. Cuando se dan cuenta, las dos barcas casi que se están hundiendo, porque hay una gran multitud de peces. La reacción de Pedro es caer de rodillas y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él vio lo inesperado de Dios para su vida. Él comenzó a ver algo que jamás había visto en su vida. Y hoy traigo un mensaje para aquella persona, o para quizá muchos de ustedes, que está como Pedro. Quizá que ya estás lavando tus redes, ya estás por dando terminado el año, quizá te sientes que no te fue tan bien, quizá sientes que el año no fue suficiente, o estás frustrado porque intentaste muchas cosas y nada se te dio, y estás en la actitud como que esperemos que empiece el 2025, a ver qué va a pasar con mi vida, esperando que las cosas cambien para bien. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que todavía no ha acabado contigo, que todavía no se ha acabado el año y que la mano de Dios no se ha cortado, ni su poder se ha cortado para mostrarlo a favor tuyo. Amén. Yo creo que el Señor se merece un aplauso por eso. Créanme que si ustedes esta mañana reciben este mensaje de parte de Dios, antes de que se acabe este año, lo inesperado va a comenzar a suceder.
Amén. Quizá tú estás diciendo, pastor, usted no sabe lo difícil que ha sido este año para mí. Usted no sabe todo lo que viví. Usted no sabe mi dolor, no sabe mi dificultad, no sabe cómo está mi economía. Quizá usted ni me conoce. Pero hoy quiero decirte que sí conozco a alguien que hace milagros. Que sí conozco a alguien que obra a favor de su pueblo, que sí conozco a alguien que hace 2000 años le dio una pesca gigantesca a un hombre que no había hecho nada en un día. Conozco a alguien que hace lo inesperado por su pueblo. Para Pedro, su noche terrible, la peor noche seguramente, no pescando nada, no tenía un sustento, frustrado esperando algo y no ver nada, sino esperando simplemente a cierta hora que salga el sol, terminar su día, ir para su casa y esperar a esa noche a ver qué podía suceder. Jesús pidiéndole algo imposible, Jesús pidiéndole boga mar adentro, poniendo a prueba su fe. Jesús pidiéndole, echa la red otra vez, Pedro. Cuando todo dice o todo aparentemente te dice que es imposible, Jesús te está diciendo, echa la red. Echa nuevamente la red. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no pasa nada. Pero en tu nombre echaré la red. Y ahí es cuando Pedro ve lo inesperado, mis hermanos, de Dios, cuando tú menos te lo esperas, cuando todo te dice que ya es imposible, que esto ya se acabó, que esperemos al 2025, quizá por allá en febrero, Dios te dice, no, este es el momento. Amén. Cuando lo inesperado de Dios llega a tu vida, es algo tan sorprendente, tan bueno. Son cosas que ni siquiera tú aún te has imaginado. Y será tan así que tomarás la misma actitud de Pedro y caerás postrado y reconocerás que Él es el Hijo de Dios. Terminarás postrado adorando al Señor por las cosas que Él va a hacer. ¿Sabes? La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es lo inesperado de Dios. Esto es lo que viene para aquellos que le aman a Dios. Esto es lo que viene para cada uno de nosotros a partir de este día. Lo inesperado de Dios. Y esto fue lo mismo que le pasó a Pedro. Algo que nunca había visto, algo que nunca había oído, fue lo que Dios hizo ese día con él. Y eso es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Yo creo que el Señor se merece un fuerte aplauso. Acostumbrémonos a glorificar a Dios por lo que Él hace, por lo que Él nos dice, por lo que Él nos ministra. Porque si ustedes hoy toman esta palabra, sucederá lo mismo que dice en 1 Corintios 2:9. Lo que no han visto, lo que no han oído, son lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Tú dirás, bueno, quizá eso le pasó a Pedro, eso no es común, Dios como que solamente actuó eso con Pedro. No, quiero mostrarte puntualmente 2 ejemplos para no extenderme tanto. Y el primer ejemplo te lo quiero mostrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Y es una historia conocida por muchos, y es la historia de la viuda de Sarepta. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Te quiero contextualizar, había una hambre tenaz sobre la tierra.
Pero el hombre de Dios se acerca a esta mujer y le pide que le haga de comer a él. Esta mujer, dice la Biblia, que lo último que tenía era un poco de harina y aceite para hacer una torta, comer con su hijo y echarse a morir. Era su imposibilidad, era su momento de su final. No sabía cuándo iba a acabar el hambre sobre la tierra. Y tenía puntualmente harina y aceite. Dice la Biblia que ella le dice que solamente va a ser un poco de torta, comerían y se echarían a morir. ¿Qué esperanzas tendría esta mujer y su hijo? Ninguna. No había posibilidad quizá de sobrevivir, pero ella tuvo un glorioso encuentro donde lo inesperado de Dios se manifestaría a favor de esta vida. El hombre de Dios le dice: dame primero a mí de comer. Y en otras palabras le dice: dame a mí de comer y te aseguro que no te faltará nada. ¿Quién haría esta locura con hambre en la tierra? Darle primero a otro. De lo poco que tengo, darle a otro y seguramente ya dejarnos morir. Sensatamente nadie haría esto. Pero esta mujer creyó a la palabra y le dio al hombre primero de comer. Y dice la Biblia en el versículo 16 que jamás faltó de la tinaja harina y aceite. Lo inesperado de Dios. Jamás faltó la harina y el aceite. Ella obedeció a la palabra, lo mismo que hizo Pedro. Obedecer y creer. Y fue suficiente para ver lo inesperado de Dios. Esta viuda de Sarepta, por mucho tiempo, vio lo inesperado de Dios. Quiero que vayas a otra parte del texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 6 al 18, y es otra historia conocida por todos nosotros, y es la historia de la mujer samaritana. ¿Sabes? Si tú conoces un poco del contexto de la cultura judía, vas a poder entender un poco más de lo que está pasando en este pasaje. Y es que esta mujer samaritana no tenía una esperanza en medio de la sociedad. Esta mujer samaritana estaba destinada a ser rechazada por la sociedad, porque Jesús la confronta y le pregunta: ¿y tu marido? Y luego Jesús le declara que 5 maridos ha tenido y el que tiene no es su marido. Tú te preguntarás: bueno, ¿y por qué esta mujer estaba condenada a ser rechazada por la sociedad? ¿Sabes? El texto dice en el versículo 6 que cuando ella va al pozo era como la hora sexta del día. Esta hora es el mediodía, donde el sol está en su furor, donde nadie sale a sacar agua del pozo. Esta mujer va porque es el momento en el que nadie la va a ver. Es el momento en que la sociedad no va a decir: allá van las 5 maridos y el que tiene ni siquiera es de ella. ¿Sí? Por eso ella iba sobre el mediodía. Y allí en ese pozo es donde se encuentra el Señor y comenzaría a ver lo inesperado de Dios. ¿Sabes? Por lo general, las doncellas que iban al pozo
Iban alrededor de las 4 y las 5 de la tarde, antes de que oscureciera y que el sol no estuviera tan fuerte para ellos. Esa era la hora que ellas tenían que ir. Pero esta mujer samaritana, huyendo de una sociedad, una mujer samaritana que no tenía una esperanza de algo o una oportunidad de algo, de ver un cambio en su vida. Pero bendito el encuentro con lo inesperado de Dios. Bendito el encuentro con lo inesperado de Dios. Y si tú en ese pasaje de Juan 4 vas al versículo 39 al 42, te encontrarás que después de ese encuentro con Jesús, ella se volvió una evangelista. Tanto así que toda Samaria creyó a causa de la predicación de ella. La que no tenía oportunidad, la que todo a su alrededor le decía que era imposible rehacer su vida, vivió lo inesperado y se convirtió en una evangelista. Y toda Samaria creyó a causa de la predicación de ella. Ella vivió lo inesperado de Dios. La pregunta sería esta mañana, pastor, ¿cómo hago para ver lo inesperado de Dios? ¿Cómo hago para vivir esta realidad? Quizá estoy en mi momento más difícil. Quizá estoy en mi crisis. Quizá estoy en mi frustración. Pero hoy quiero, como Pedro, vivir lo inesperado de Dios. Y quiero volver al texto de Lucas 5. Todo empieza cuando Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Dile al que está a tu lado, en su palabra echaré la red. Díselo con convicción, en su palabra echaré la red. Es en su palabra que tenemos que comenzar a caminar. Es en su palabra en la que tenemos que comenzar a creer. Porque mis hermanos, esto no es por vista, esto es por fe. Esto es por la fe en sus promesas. Esto es por la fe en su palabra. Esto es por la fe que día a día caminamos tomados de su mano. Y es allí cuando lo inesperado comenzará a suceder. Señor, en tu palabra echaré la red. Es obediencia a su palabra. Es fe a creer que algo iba a pasar. Es fe a creer que aunque todo te diga que no lo puedes hacer, es fe para creer que aunque tus circunstancias te dicen no lo vas a lograr, es fe para creer que si tu bolsillo te dice que no tienes un peso, es fe para creer que lo inesperado va a suceder. Es fe para creer que Dios va a hacer algo en nosotros. Es tan sobrenatural lo que sucede que Pedro tiene que aún llamar a otra barca, porque la Biblia dice que la suya se hundía y Pedro no tiene nada más que hacer sino reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Es el momento en que lo inesperado comienza a suceder y ves tantas cosas de parte de Dios a tu favor, que lo único que podrás hacer será botarte igual que Pedro y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Señor sobre todas las cosas y que lo inesperado comenzará a obrar a tu favor. Démosle un aplauso al Señor. Así que vengo a decirles que es tiempo, mis hermanos, de echar nuevamente las redes. No importa que hoy sea 15 de diciembre y queden 15 días.
para que se acabe el año. Para Dios no lo limita el tiempo. Su poder no está limitado en el tiempo, en la fecha, no está limitado. Es tiempo de echar nuevamente nuestras redes, porque los milagros comenzarán a suceder. Y quizá hoy tú estás como Pedro. Ya te estás preparando para el 2025. Ya tienes tus redes listas esperando que empiece el 1 de enero para irte con toda. Pero hoy el Señor te está diciendo, no es el primero, es el 15. Es hoy, porque hoy lo inesperado de Dios comenzará a vivir. Con lo inesperado de Dios comenzará a vivir en tu vida. Amén. Así que es tiempo de lanzar nuevamente la red. Es tiempo de dejar los temores y caminar basado en su palabra. Es tiempo de quitar nuestras frustraciones, nuestra tristeza o simplemente de mirar nuestras circunstancias y mirar al Dios de los imposibles. Amén. Pero también hoy quiero hablarle a alguien que siente que se está enfriando, que siente que su vida es una monotonía, que siente que vive como por vivir, porque lo inesperado de Dios también es para esa persona, que quizá en su vida ha olvidado las promesas, que el tiempo ha pasado y las promesas cada vez las sientes más lejanas. Que este año, algunos podrían decir, ojalá se acabara este año ya, para ver si en el 2025 las promesas de Dios están más cerca de mi vida. Que ves imposible alcanzar esa promesa de Dios. Que ves imposible que Dios haga algo, quizá en tu provisión. No sé cuál es tu imposible hoy. No sé qué es tu dificultad o qué es lo que ha pasado en tu vida, que ha hecho que te enfríes, que ha hecho que cada vez te apartes un poco más del Señor, que ha hecho que cada vez dudes más de Él. No lo sé. Pero esta mañana es la mañana donde también vas a tener un encuentro con Él. Y lo vas a reconocer en tu vida. Será tan grande el milagro que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, que aún tendrás que llamar a otros a contarle lo que Dios va a hacer, o muchos se unirán para ver lo que Dios está haciendo contigo. Muchos serán partícipes de lo que Dios hoy comenzará a hacer con tu vida. Así que hoy también quiero decirte que es tiempo nuevamente de echar la red, porque la salvación viene para nuestras familias, porque ese llamado que Dios tiene y has pospuesto por mucho tiempo ha llegado para tu vida, porque es el momento de echar la red, porque esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, Dios te los quiere entregar. Es momento de lanzar nuevamente la red. Amén. Y finalmente quiero cerrar mi mensaje diciéndote que cuando esto inesperado de Dios comience a suceder, no tendrás nada más que hacer sino botarte de rodillas por Él. No tendrás nada más que hacer sino declarar que Él es Dios. Y no solamente eso, Dios te llevará a un nuevo nivel a tu vida. Lo inesperado de Dios te llevará a un nuevo nivel en tu vida. Un hombre que era un pescador normal, cuando encontró lo inesperado de Dios, Jesús le dijo, ya no serás un pescador normal, ahora me servirás a mí, serás un pescador de hombres. Y sería Pedro uno de los más importantes dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que es tiempo de comenzar a creer. Es tiempo de tener esa fe y esa obediencia a la palabra.
Es tiempo de tomar nuestras redes y ya no limpiarlas más esperando el 1 de enero del 2025, sino que hoy mismo, el 15, eches la red, porque el Señor te sorprenderá. Así que yo quiero que esta mañana te pongas sobre tus pies y que si tienes que pedirle al Señor por tu incredulidad, por tu falta de fe, si tienes que pedirle perdón al Señor porque no has obedecido a su palabra, es momento de pedirle perdón y de creer. Es momento de creer y de avanzar por lo inesperado de Dios. Porque un hombre que no había pescado nada, en un solo día, Dios transformó todo. No laves tus redes, porque lo inesperado de Dios viene para tu vida. Así que levanta tus manos y comienza